Donde está tu miedo, ahí está tu siguiente nivel. Donde está tu miedo o detrás de tus miedos, ahí está tu tesoro. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase tan rimbombante, tan wow, como sacada de un libro de un gran pensador? Estuve averiguando aquí en Google quién fue el autor de esa frase y realmente se atribuye a varios autores. Realmente no quise investigar más quién la dijo porque en realidad no tiene mucha relevancia. Lo importante es que alguien la dijo y cuando alguien la dice y cobra sentido en realidad, vale la pena ir más allá, ¿cierto? Vale la pena investigar más que quién lo dijo, qué tan cierto es eso que se dijo. Y claro, hoy quiero empezar este video porque, bueno, les dije ayer que estaba en la tarea de perdón. Estoy ahora en la etapa de perdonar a Dios. Entonces también les dije que esto iba a ser interesante. Entonces hoy en mi segundo día de perdón con Dios, pude descubrir que tengo un tema con la palabra miedo. ¿Y por qué tengo un tema? Bueno, porque ayer en la tarde estuve escuchando un podcast donde el ponente, que era Carlos Fraga en ese momento, habló sobre el miedo, ¿ya? Y él lo expresaba como de una forma que hay como diferentes tipos de miedo. Están los miedos que te paralizan, ¿ya? Los que no te dejan hacer nada. Y también están los miedos que te preservan de la vida. Por ejemplo, el miedo a acercarse demasiado a un barranco porque uno se puede caer. Entonces, ese miedo él lo toma como algo natural, como algo positivo incluso, porque si no existiera ese miedo, lo más probable, según él, es que uno caiga y muera. También básicamente porque estás desafiando a una ley natural, que es la ley de gravedad. Entonces, eso es lo que él explicaba y, o sea, ha tenido grandes miedos, pero que hoy en día él de repente agradece haber sido miedoso en varios aspectos porque así zafó de varias situaciones, de varias circunstancias que le pudieron haber traído un alto costo de precio a pagar en la vida, no necesariamente monetario. Entonces, bueno, dije, tiene un punto, pero no me quedaba del todo convencida de esto del miedo que te preserva la vida. ¿Y por qué? Porque también está la Biblia. En la Biblia se habla más de 365 veces, está la frase no temas. Entonces ahí es donde digo, bueno, pero ¿por qué Carlos Fraga habla de miedos que preservan y que son, entre comillas, positivos? Y por otro lado, la Biblia te dice 365 veces no temas. O sea, en la Biblia no hay una separación de temores. O sea, si tienes miedo, si te vas a quedar en un barranco, ahí temes. Y no sé, pues, y otra cosa, no temas porque te va a frenar en la vida. Entonces, no hay distinción en la Biblia. La Biblia te dice no temas y punto. Y ahí yo decía, pero ya, entonces algo no cuadra en el discurso de Fraga en este caso. Algo no cuadra. Bueno, no quise indagar más allá en qué es lo que estaba exponiendo él, pero lo que sí marcó un punto, una duda, una inquietud en mí, que fue explicada en la tarea del perdón de hoy. Entonces fue como empecé esta tarea
Dios, tengo un tema con el miedo ahora. Esa es como la nueva interrogante. ¿Por qué algunos dicen que el miedo que preserva de la muerte o que te preserva, no sé, que salva tu vida, ese miedo es positivo? ¿Qué tan positivo es? Y empecé a reflexionar. Hoy día me demoré mucho en la tarea, más que nada porque estuve analizándome sobre cuáles son mis miedos. ¿Cuáles son los tan... A ver, nunca había hecho como un trabajo de enumerar mis miedos, enumerarlos. Entonces dije, voy a hacer un listado. Y empecé. Ya, miedo a esto, miedo a esto, miedo a esto, miedo. Y después dije, ya. Y de estos listados, ¿cuáles son los que me preservan de la vida? Como dice Carlos Fraga. Ay, voy a estornudar. No, perdón. ¿Cuáles son los que me preservan de la vida? Y claro, ahí saqué unas conclusiones y hay un miedo en particular que me preserva de la vida. Entonces, bueno, ese trabajo estuve, como digo, bastante rato, pero llegué a unas conclusiones fascinantes. O sea, de partida, la teoría de Fraga con que el miedo que te preserva, ese miedo no es tan malito del todo. Tal vez no es tan malito del todo, pero sí tiene un componente de trasfondo que es como interesante indagar, ¿ya? Y yo no me quedé solamente en eso, indagué y claro, y llegué a unas conclusiones fantásticas. Entonces, ahora yo qué hice, fue todo como una iluminación, porque los miedos, ¿cómo los llevé? ¿Cómo los expresé en mi mente, en mi imaginación? ¿Ya? Y al tiro se me vino a la memoria, o sea, o al recuerdo, películas de acción. No sé por qué, pero me pareció como un buen ejemplo para explicarles en este video que los miedos son como las películas de acción. Cuando el protagonista se tiene que enfrentar al villano. Entonces, que casi siempre el villano es como del mismo nivel que el protagonista. O sea, tienen un nivel de sabiduría que uno lo ocupa para hacer el bien y el otro lo ocupa para hacer daño, ¿cierto? Entonces, destreza también tiene. O sea, están como par a par, igual a igual, pero uno ocupa sus habilidades y sus dones para hacer el bien y el otro lo ocupa para hacer el mal. Entonces yo decía, claro, si yo encasillara, por ejemplo, ya, los protagonistas en unas películas de acción, en la mayor parte de los casos se tienen que enfrentar al villano que está como encerrado, ¿cierto? Como en una especie de fortaleza donde está una cantidad de personas, casi siempre son muchos guardias, personas después que son altamente entrenadas en combate y cosas así, y después llegan a este personaje que es como yo lo llamé como el subalterno experto, ya es como el mejor hombre que tiene el villano, que es como el penúltimo que se tiene que enfrentar antes de llegar al villano final. ¿Ya? Y bueno, y una vez que derrotan al villano final, el protagonista, no sé, pues tiene libertad, un beneficio, ¿ya? Y eso vendría siendo lo que la frase detrás de tus miedos está tu tesoro. O sea, y ahí yo como que hice la analogía, como que hice la comparación. Si uno representara a todos estos villanos en los miedos que uno tiene. Y claro, y ahí empecé como a elucubrar ideas y dije ya,
si yo los plantara en un edificio, que es como el ejemplo de la película Matrix, ya no sé si ustedes la vieron. Cuando entran a un edificio y tienen que ir a rescatar al amigo, a Morfeo, ¿ya? Y tienen que pasar primero por la planta baja, después van subiendo y van adquiriendo también nuevos desafíos, nuevos villanos, o sea, personas con más experiencia y personas mejor entrenadas en combate. Entonces, hasta que llegan arriba, que el tesoro era en este caso el amigo que estaba en cautiverio. Y me llama la atención que este ejemplo como que se asienta muy bien con los miedos, porque en mi descripción de mi listado de miedos pude identificar tres grupos. ¿Ya? Están estos miedos, por ejemplo, que yo los considero pequeños, pero igual existen. Están los otros miedos que son de mediana envergadura, ¿ya? Que eso vendrían siendo los soldados un poco más entrenados. Y después está el gran miedo de mi vida, que está acompañado por este subalterno experto, que es otro miedo que es tan experto que de repente se disfraza de amigo y no es tan amigo de repente. O sea, cuando se potencia, cuando se activa, ha generado mucho estrago en mi vida. Y yo dije, guau, pero ¿cómo? Pues de que yo no he fumado nada, no fumo, de hecho. Pero ¿cómo pude haber pensado eso? Y bueno, y dije, no se hable más, yo tengo que contarle esto a mis amigos, tengo que contarle esto a mi querida comunidad, porque esto es un tesoro, amigos, es descubrir todo esto, es un tesoro, es oro para ti y también está siendo oro para mí, porque no hay nada mejor que el autodescubrimiento, y entre más cosas vayamos aprendiendo de nosotros, más sencillo o más plena va a ser nuestra vida. Así que, bueno, ahí se las dejo, pero esto no termina acá. Yo dije, tengo que hacer un dibujo y tengo que plasmar esto en el video para que puedan ver cómo fue mi interpretación acerca de los miedos. Así que vamos con todo. Bueno, aquí estamos nuevamente. Miren, no sé si se han dado cuenta, pero pasó otro día. No pude seguir grabando porque llegó mi esposo y claro, después me dediqué a hacer otras cosas y no alcancé a grabar la segunda parte. Pero este dibujo, bueno, lo que pueden ver aquí como una representación de un edificio, lo hice ayer. Lo hice ayer y quedó así. ¿Ya? Bueno, esto es más o menos como quería yo mostrarles a ustedes cómo se pueden representar los miedos. Y bueno, puede ser un poco infantil, pero yo igual los invito a que hagan este ejercicio, a que se pongan a averiguar en su interior cuáles son sus miedos, cuáles son los miedos pequeños, los de mediana envergadura y los grandes miedos que tienen en su vida. Es un ejercicio interesante y ayuda bastante al crecimiento personal, a poder superar obstáculos, ¿ya? Entonces, miren, esto yo lo quise hacer de esta manera. Acá está, ¿cierto?, la planta baja, que es donde voy a poner los miedos de pequeña envergadura. Esos son, por ejemplo, ay, no quiero que se caiga esto. Por ejemplo, los tengo aquí anotados. Los miedos a los roedores, a los insectos,
A las aves, bueno, ese es un miedo totalmente nuevo, porque yo no sabía que le tenía miedo a los aves, pero no a verlas afuera. O sea, todos estos tres miedos que tienen que ver con animales e insectos, me da miedo más que nada que estén aquí adentro en mi casa. Y han estado, créanme. He encontrado ratones adentro de mi casa, he encontrado... ayer encontré un pajarito que no sé cómo entró y dejó la escoba, o sea, me demoré casi toda la mañana en poder sacarlo y porque volaba demasiado rápido y esta casa igual es alta, entonces no era como tan fácil pillarlo. De hecho no lo pude tomar, no quise tampoco intentarlo, pero sí logré persuadirlo para que se pudiera salir a la sala donde lavo la ropa y de ahí abrí las ventanas y zafó y se fue. Pero sí, era realmente incómodo y era un rechazo tener ese pajarito acá. Y también están las películas de terror. ¿Ya? Esos son mis miedos que podría yo llamar como de planta baja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar estas ventanas, y vamos a hacer como que... Voy a borrar la puerta también. Vamos a hacer como que sacamos la pared frontal de este edificio para poder anotar ahí los miedos. Entonces aquí voy a poner roedores, ¿cierto? Oh, la letra. Aves. ¿Qué más dije? Insectos. La araña, las abejas. Películas de terror. Eso no lo veo ni por si acaso. Ya, ahí no se ve muy bien la letra, pero eso es más que nada. En el segundo nivel, acá, pude diferenciar muy bien los miedos digamos, que ya tienen un poco más de experiencia. O está el aburrimiento, y tú dices, ¿cómo puede ser eso un miedo? Oh. El aburrimiento a que las cosas se acaben. ¿Les ha pasado que se tienen que despedir de alguien y como que cuesta? O no sé, algo muy básico, por ejemplo, frascos de vitaminas que me compro, se quedan con la última pastilla. Esa pastilla no me la tomo, muy friki. Ya, esto es lo que se acabe. Las llamadas de madrugada, también, porque típico que cuando suena el teléfono a las 2, 3, 4 de la mañana, que recibir una llamada de madrugada siempre, bueno, en mi caso, en mi historia personal, ha sido como señal de que algo pasa. Y no necesariamente es algo muy agradable o positivo. ¿Ya? Y por último están los lugares que son desconocidos para mí. Y feos feos a mi vista. O sea, algo que yo podría decir, wow, aquí tengo que, no sé, como que de piel, de repente me... Ya, esos son mi segunda planta. Y por último, aquí es donde está lo medular. Ya, está este subalterno experto que yo les decía. Aquí voy a dividir esto en dos. Y aquí tengo, estos son mis miedos, mis mayores miedos.
Este es el subalterno experto y este es el gran miedo de mi vida. La falta de aire en realidad. Cuando descubrí esto, dije, wow, eso en realidad me complica, me perturba que me falte aire. Entonces, por ejemplo, nunca me inviten a un submarino, porque lo más probable es que les diga no gracias, o a bucear, ¿ya? Cosas que tengan que ver con oxígeno limitado, no es lo mío. Y claro, haberme dado cuenta de esto, y haberme dado cuenta también que la oscuridad, no la oscuridad así como una pequeña luz, porque igual me salva, digamos, pero la oscuridad total, esa oscuridad que tú no te ves ni las manos, esa es la que a mí me perturba. No siempre, pero me perturba. Por eso decía que este subalterno experto de repente puede ser hasta más peligroso que el mismo villano final, porque la oscuridad la vivimos todos y todos los días, ¿ya? En estos momentos ahora estamos en oscuridad, ya son pasado las 8:30 de la noche, entonces aquí ya está oscuro y en estos momentos está como en modo amigo. Pero cuando yo me he notado que estoy pasando por alguna situación, la oscuridad me perturba. O sea, es en la oscuridad donde yo tengo mis peores momentos de aflicción, de inquietud, de desolación, puede ser. Donde yo he vivido mis peores etapas ha sido de noche. Y ha sido tanto el nivel de repente de miedo que en una etapa de mi vida somaticé tanto la oscuridad que la convertí, como que estas dos se fusionaron y lo convertí en una crisis de pánico. Fue horrible, o sea, para mí haber estado sintiendo que me faltaba el aire y que estaba tan oscuro, más oscuro que como mismo se veía en ese momento, a mí se me oscureció más la imagen de mi realidad en ese momento. Y todo lo que yo respiraba, lo respiraba como en forma de falta de aire, era terrible. Fue cuando experimenté una crisis de pánico, fue lejos el momento más intenso que he experimentado en la vida, así como a nivel adrenalina, no sé cómo llamarlo, pero adrenalina mal. Y claro, cuando yo me pongo a reflexionar, este subalterno experto, ¿por qué le llamo así también? Porque yo me he dado cuenta que si este baja a cualquiera de estos dos niveles, por eso lo encontré tan entretenido verlo como en un edificio. Si este baja acá, todos estos miedos que parecen ser, entre comillas, un poco más experimentados, pero no gobiernan mi vida. Los puedo vivir con ellos. Pero cuando se fusionan con la oscuridad, esto se potencia. Entonces, claro, ahí está el subalterno experto, ¿viste? Igual acá, si yo estuviera en una habitación oscura, de total oscuridad, y no sé, y siento así como que algo camina, es mi peor pesadilla. Entonces, claro, ahí puedo entender que este es el subalterno experto. ¿Y por qué no es el peor de mis miedos? Porque todos los días convivo con la oscuridad. Entonces no es algo que todos los días yo viva el miedo. Es muy raro, es muy raro. Entonces, y bueno, y la asfixia, claro, también lo tomé como el villano, el gran villano de mi vida, el gran miedo de mi vida, porque
Ya uno puede decir, bueno, pero ¿cuántas veces en la vida va a tener la ocasión de ir a un submarino? Una. Entonces no es como tanto miedo, ¿no? Pero sí, porque hay un componente emocional en ese miedo. ¿Cuántas veces en la vida yo dije, oh, esto no me deja respirar, me siento ahogada en este trabajo, siento que me falta el aire acá? En situaciones donde yo emocionalmente me he sentido con asfixia, asfixia emocional. ¿Y qué es lo que hago? ¿Cuál es mi forma de actuar? Huir. Entonces van captando más o menos lo importante que es identificar los miedos. Y eso que decía Fraga, que no, pero el miedo que te preserva de la vida, claro. ¿Para qué me voy a subir a un submarino? Las posibilidades de morir son altas, ¿cierto? Mejor no lo hago y me preservo de la vida. Pero ¿cuál es el trasfondo de ese miedo? Que me voy a ahogar, la falta de aire, que hay poco aire ahí. Entonces, si hay poco aire, yo por eso ahí, de frente ahí, eso es lo que me detiene, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso es lo que tengo que descubrir. Pero lo que más me pone contenta es que ya tengo esto visualizado. Bueno, y aquí está un naranjito, ese es el tesoro. Es el tesoro que está detrás de él, su subalterno experto y el gran miedo. Entonces, claro, aquí hay una pared ultra gruesa porque no va a ser a lo mejor muy fácil derribarlo, pero por lo menos aquí saqué una linterna. Yo ya hice este gesto, ya le puse luz a todos mis miedos. Y por eso yo los invito a ustedes que hagan lo mismo, que le pongan luz a sus miedos, porque ya ese es el primer paso para poder derrotarlos. Ahora, ¿por dónde empezamos? Buena pregunta. Empezamos por la planta baja, así como en las películas de acción. Empezamos por acá, a derrotar al tiro al subalterno experto. Sería importante, sería interesante debate. ¿Por dónde empezar a derribar tus propios miedos? Y bueno, lo otro que me di cuenta, que estos miedos en realidad, los que están aquí abajo, son los miedos más inofensivos porque en realidad son como un poco inventados. A mí los roedores, las aves, los insectos, nunca me han hecho daño, para nada. Solamente su aspecto es lo que me aterra. Entonces es como bien extraño. Pero también sé que a mucha gente le da miedo este tipo de... O sea, este miedo es como muy común en mucha gente. Pero en mi caso particular, no he tenido experiencias con ellos. Bueno, las películas de terror tampoco, o sea, no te vienen a hacer daño, pero a mí me afectan profundamente. O sea, me quitan el sueño, después no duermo. Estoy ahí toda aterrada como por 2, 3 días, dependiendo de la película. Entonces ya prefiero evitar. Y este tipo de miedos sí los he vivido. O sea, en base a experiencias puedo decir, el aburrimiento a mí me causa miedo porque a veces el aburrimiento te lleva a hacer cosas que por aburrimiento que a lo mejor no deberías haber hecho. Errores, te lleva como a cometer errores, ¿ya? Y sobre todo cuando estás de noche, bueno, por eso la oscuridad potencia el aburrimiento y claro, y ahí es donde han venido mis peores pensamientos, muy negativos. Entonces, claro, ese estado que hace tiempo que no lo tengo, gracias a Dios, pero cuando lo he vivido ha sido como muy, muy negativo. Entonces, claro, lo puse ahí, pero
digamos que tampoco es algo así como, ay, o no sé, porque suena el teléfono a las 2, 3 de la mañana, te viene un susto, ¿cierto? Tú ya dices, algo pasó, pero vives con esa, no te congela, contestas el teléfono ya y te toca enfrentar la noticia. Así que tampoco es un miedo que digamos que no se pueda vivir, pero estos dos sí. Estos dos son importantes. Entonces tal vez ahí me contesté. Tal vez uno debería empezar al tiro por los más grandes y estos a lo mejor automáticamente se disuelven, no lo sé. O se puede vivir con ellos. Pero eso, amigos, quería mostrarles esto. Le voy a poner un título aquí porque quiero que quede plasmado. Quiero que quede plasmado en el video. Esta imagen porque es, como les digo, los invito a realizar, a que puedan hacer ustedes su propio edificio o búnker o no sé, como ustedes lo vean representado. Pero sí, de que sí hay una escala de miedos, sí la hay. Hay miedos pequeños, hay miedos de más como aprendizaje o no sé cómo llamarlo, y están estos otros que están como incrustados en la vida de uno. Y eso. Claro, esto es como un continuará. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo supere o aprenda a superarlos, pero la vida sigue, las experiencias siguen y puede que esto después se renueve. Aquí hay otros miedos más grandes, otros miedos diferentes. También hay muchas personas que dicen a nuevos niveles, nuevos demonios. Entonces, a lo mejor estos dos demonios que están aquí en el futuro ya no estén y sean reemplazados por otros. A los mismos superhéroes, a los personajes de las películas de acción, también les pasa que ellos se sienten, o sea, derrotan a un villano y en la película número 2 llega otro villano potenciado. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Interesante reflexión y ahí se los dejo. Ojalá que se haya captado el mensaje y que puedan, no sé, pueda darles algunas luces a ustedes de sus propias experiencias, de cómo han vivido, cuáles son sus miedos, que los puedan identificar y ponerles una luz. Así. Porque ese es el primer paso a una vida extraordinaria. Así que nos estamos viendo en otro video. Chao.